Para la EBAU, ingreso en patronatos y puntualmente problemas en el examen de acceso a la AGM y AGBS. Vamos a comenzar. Recordar que este vídeo estará disponible en el canal en YouTube, ¿vale? Puntualmente dejamos alguno en acceso libre para aquellos que nos queráis conocer y saber un poquito de nuestros cursos. Y tendréis el 100% de los cursos disponibles en aquellos alumnos de nuestro centro a través del Moodle del mismo, los vídeos explicativos que los profesores en el área de ciencias, Dani, Antonio y yo, que soy Javier, pues vamos haciendo. Vamos a ir comenzando este bloque primero con una introducción a vectores en el plano, lo que son los vectores fijos. Y empezaríamos aquí hablando de vector fijo. Decimos, un vector fijo es un segmento orientado, recordamos, un segmento, ¿vale?, que tiene que tener una orientación con un origen en el punto A y un extremo en el punto B. Pues esto sería el origen y esto sería el extremo. Dice, todo vector fijo, AB, siempre ponemos primero el origen y luego el extremo, tiene tres elementos. Módulo. El módulo es la longitud, ¿vale?, lo que nos está midiendo. Y si el vector le hemos llamado AB, el módulo se representa así, ¿vale?, con barras. Los vectores de módulo 1, pues es lo que se llama vectores unitarios. Sentido. Es lo que va del punto A al punto B, determinado por la punta de flecha en una dirección, que ahora veremos lo que es. Siempre hay dos sentidos, o que parto de A y voy hacia B, o que voy de B y parto hacia A. Luego, si voy de A hacia B, será escrito así, pero si voy de B hacia A, irá así escrito. Acordaos siempre que es el origen y el extremo o el final. Dice, dirección es la recta que determina, o la recta que pasa por A y B. Es decir, yo puedo tener este vector, ¿me acuerdo?, pero mi dirección sería esta recta infinita, ¿de acuerdo?, sobre la que se apoya el vector. Esa es la idea. Dice, cuando dos vectores tienen la misma dirección, decimos que son paralelos. Y luego dos vectores paralelos pueden tener el mismo sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos serían vectores paralelos con igual sentido y vectores paralelos con sentido opuesto. Seguimos, pues. Definimos ahora que son vectores equipolentes. Dos vectores son equipolentes si tienen el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Es decir, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta gráfica, AB y CD y EF vemos que son equipolentes, como lo tenemos aquí, ¿vale? Siguiente definición. Un vector se define libre cuando un vector es libre, es un conjunto de vectores fijos equipolentes entre sí. Cada uno de estos vectores se llama representante del vector libre. Bueno, para representar un vector libre se toma cualquiera de sus representantes. Los vectores libres se suelen expresar con letras minúsculas, es decir, en vez de indicar que es un vector que va de A a B, lo ponemos así, en letra minúscula. De ahora en adelante, cuando hablemos de vector sin especificar el origen y el extremo, nos estamos refiriendo a un vector libre. Dice, el conjunto de todos los vectores libres del plano se suele representar por v al cuadrado. ¿De acuerdo? Venga. Suma gráfica de dos vectores. Dice, gráficamente para sumar dos vectores se puede hacer de dos formas. O la regla del paralelogramo o la regla del triángulo. Imaginemos que tenemos un vector A, que es este de aquí, y un vector B, que es este de aquí. Lo que hacemos es situar un origen, colocamos vector B, colocamos vector A, y aquí hago B paralelo en el extremo de A, este sería nuestro B paralelo, y A paralelo desde el extremo de B. Y ya uniendo el origen con donde se tocan, ahí tendríamos la suma. Esto sería como un paralelogramo. Si es como un triángulo, colocamos nuestro origen, colocamos el vector A, porque iba en ese orden, A más B, y donde acaba A, colocamos B. Pues lo pondríamos así. Y entonces, uniendo el principio con el final, ahí tendríamos nuestro vector suma, ¿vale? Por lo tanto, la suma gráfica de vectores son dos, pero pueden ser tres o cuatro, ¿de acuerdo? De esas dos formas, o regla del paralelogramo o regla del triángulo.
Bien, seguimos. Cuando dos vectores u y v son paralelos o linealmente dependientes, se suele poner con esta expresión. Esto es paralelo y esto que son dependientes o proporcionales. ¿Por qué? Porque un vector es el mismo que otro multiplicado por un número. Por ejemplo, si yo tuviera el vector 1, 2, puedo decir que es paralelo al 2, 4. ¿Por qué? Porque 2, 4 es lo mismo que 2 por 1, 2. ¿De acuerdo? Bueno, propiedades de las operaciones con vectores. Y empezamos. Si tengo dos parámetros, alfa y beta, que son números reales, y tengo u y w, que son vectores, se cumple lo siguiente. Que la suma de vectores me da lo mismo sumar a u el vector v que v el vector u. Segundo, cuando tengo tres vectores que se van a sumar, puedo sumar los dos primeros y su resultado al tercero, o al primero se le suma la suma del resultado del segundo y el tercero. Tenemos aquí la propiedad del elemento nulo, ¿vale? O elemento neutro, que el vector nulo por un vector cualquiera me da ese vector. Tendremos aquí el vector opuesto, que es para un vector su opuesto, nos da como resultado el vector nulo. Tendríamos aquí la distributiva, en el que un parámetro por una suma de vectores es el parámetro por el primer vector más el parámetro por el segundo. Análogamente, una suma de parámetros por un vector es el primer parámetro por el vector más el segundo parámetro por el mismo vector. Si tengo un producto que tengo un parámetro que multiplica otro parámetro por un vector, es lo mismo que multiplicar los parámetros y multiplicarlo a ese vector. Tendríamos también aquí que 1 es el elemento neutro del producto, que al multiplicar a un vector da el mismo vector, y el elemento nulo, que al multiplicar a un vector nos da el vector nulo. ¿De acuerdo? Venga. Seguimos. Combinación lineal de vectores. Tenemos tres vectores, u, v y w. Decimos que el tercer vector v es una combinación lineal de u y v si ese vector es la suma del primero multiplicado por un número más la suma del segundo multiplicado por un número. Por ejemplo, aquí, bueno, lo hace gráficamente, lo que hace es multiplicar al primer vector por 3, ¿vale? U se multiplica por 3, por lo cual se alarga. V se multiplica por 2, con lo cual se alarga. Y por la regla del paralelogramo obtenemos la suma de esos dos, que es lo que ha definido como W. A veces, por ejemplo, nos pueden decir, dado el vector A, por ejemplo, 1, 2, escríbelo como combinación lineal de los vectores B, vamos a poner aquí 3, 1, y C de componentes 8, 2, por ejemplo. Pues simplemente tengo que buscar dos parámetros, alfa y beta, números reales, que cumplan que A es igual a alfa por el primer vector, que es B, más gamma por el segundo vector. O dicho de otra manera, que 1, 2 fuera igual a alfa por 3, 1 más beta por 8, 2. Esto quiere decir que 1, 2 será igual a 3 alfa, alfa más 8 beta, 2 beta. Sumaríamos aquí los vectores y diríamos 1, 2 es igual a 3 alfa más 8 beta, alfa más 2 beta. Y ahora igualando el primero con el primero tendríamos 1 es igual a 3 alfa más 8 beta y 2 es igual a alfa más 2 beta. El valor de alfa aquí obtenido y el de beta obtenido son los números con los cuales al multiplicar B y C me da como resultado A. ¿Vale? Bueno, nos dice aparte, vuelvo aquí, que dos vectores u y v paralelos son siempre linealmente dependientes. Pues sí, si tengo 1, 2 y 2, 4, son dependientes puesto que si al primero le multiplico por 2, obtengo el segundo. ¿Vale? Bueno, vectores linealmente independientes, base del espacio vectorial. Cuando tengo dos vectores no nulos que no son paralelos, se dicen que son linealmente independientes y que forman base de V2. En este caso, cualquier otro vector del plano se puede poner como combinación lineal de ellos. Pues, por ejemplo, tengo el vector 1, 2 y el 3, 5. Una manera de ver que son independientes es que 1 entre 3 es diferente de 2 entre 5. Vamos a llamarle a este A y a este B. Por lo tanto, A y B son linealmente independientes, son una base de V2 y cualquier otro vector C, por ejemplo, de la forma 10 es 7, se puede escribir como la combinación lineal
de los vectores que forman base, que es el ejemplo que hemos hecho aquí. Seguimos pues con bases ortogonales y ortonormales, ¿vale? Esto es importantillo. Dice, dos vectores son ortogonales si son perpendiculares, es decir, me forman 90 grados. Y son ortonormales si son ortogonales y unitarios. Eso quiere decir que el módulo del vector, en este caso los módulos de los vectores valen 1. Así pues, una base ortogonal está formada por dos vectores ortogonales, perpendiculares. Y una base ortonormal está formada por dos vectores ortonormales, que son perpendiculares y unitarios. La base ortonormal del plano se llama base canónica, muy importante, base ortonormal, perpendiculares y de módulo 1. Y se suele representar siempre con los vectores i, que es el 1, 0, y j, que es el 0, 1. Con lo cual la base ortonormal está formado por estos dos vectores. Así cualquier otro vector siempre va a ser combinación lineal de estos. Es decir, si yo tengo el vector 3, 2, que le vamos a llamar c, pues esto sería alfa por el primero, que es i, más beta por el segundo, que es j. Y eso lo que nos va a quedar va a ser simplemente, pues eso, el 3, 2. ¿De acuerdo? Es decir, 3 veces la i más 2 veces el vector j. Bueno, hasta aquí estamos viendo esto. Vamos a seguir. Un vídeo de teoría. Y otro de los bloques importantes es el producto escalar. El producto escalar de dos vectores es siempre un escalar. Es decir, su solución a por b, si son mis vectores, el escalar se representa con un punto, siempre nos da un número real. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, dado los vectores u y v, el producto escalar u y v se puede hallar con su fórmula, que es que es igual al módulo del primero por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Si es un ángulo agudo, menos de 90 grados, el producto escalar va a ser siempre positivo, puesto que el coseno es positivo. Si el ángulo es obtuso, entre los dos vectores, aquí supera los 90 grados, al ser el coseno negativo, este producto va a ser negativo. Luego el producto escalar es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos dice aquí un ejemplo. Tengo dos vectores que miden 3 y 4. Pues esto es el módulo del primero y el módulo del segundo. Y forman entre sí un ángulo de 60. Su producto escalar, u por v, será entonces módulo de u, 3, módulo de v, 4, coseno del ángulo, que es 60. Y eso nos dará como valor 6. Sin embargo, si mis vectores los tengo por componentes, imaginemos que es así, ¿vale? Tengo el vector por componentes, es decir, no tengo ni los módulos ni el ángulo. Se puede demostrar que el producto escalar es el producto de las x de los dos vectores más el producto ni de los dos vectores, es decir, 1, 2 por 3, 4 sería igual a 1 por 3 más 2 por 4, que es 11. Y este sería el producto escalar de A por B. Bien, ¿qué interpretación geométrica vamos a tener? Tengo U, V y tengo el ángulo. Nos dice que OA, ¿vale?, sería el vector U, OB sería el vector B y OA', este es el A', con lo cual es este trocito de aquí, es la proyección del primer vector sobre el segundo. Entonces, observamos que siempre que alfa tiene que ser un ángulo agudo, menos de 90. Por lo tanto, el coseno del ángulo se definía como el cateto contiguo, OA', partido por la hipotenusa, que es U. Luego se cumple que la hipotenusa será el coseno del ángulo por la proyección. Luego, como U y V era el módulo de U por el módulo del V por el coseno del ángulo, nosotros de esta parte de aquí simplemente tendremos que poner que es V, el vector de abajo, por la proyección de U sobre V. Y ya lo tendríamos. Bueno, otro de los bloques con los que vamos a trabajar en vectores, y luego nos servirá para introducción a los problemas de rectas, problemas métricos, es el ángulo que forman dos vectores.
Entonces, para eso vamos a tratar de nuevo con la expresión anterior. Y dice, observa que si u y v son vectores no nulos, se puede despejar la fórmula del producto escalar el coseno de alfa. Recuerda que alfa es el ángulo que va de u a v. Por lo tanto, de nuestra expresión despejaríamos el coseno, ¿vale? Esto tiene que ser un valor entre menos 1 y 1, y entonces el ángulo sería la inversa del coseno. Dice, por ejemplo, si u y v son dos vectores cuyo producto escalar es 6, aquí ya sería el numerador, y miden raíz de 3 y 4, que son los módulos, que sería lo de abajo, el arcoseno, alfa, sería el arcoseno de esta operación de aquí, lo cual nos da un ángulo de 30 grados. Por último, los cosenos de los ángulos que forma un vector con el eje OX y el eje Y se llaman cosenos directores. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre con la perpendicularidad. Si tengo dos vectores no nulos y alfa es el ángulo que va de U a V, significa que los vectores perpendiculares forman un ángulo de 90 grados, por lo que en la ecuación del producto escalar, el coseno de alfa lo sustituiría como coseno de 90. Como este valor es 0 y multiplica los módulos, va a ser 0. Con lo cual concluimos que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es siempre el 0. ¿De acuerdo? Dice aquí, observa que un vector perpendicular a U de componentes U y U2 es U', puesto que menos U sub 2' y U sub 1 hacen que el producto escalar sea 0. Es decir, si yo tengo un vector de componentes AB, un vector perpendicular a él es cambia las componentes y a uno de ellas de signo. Y podríamos tener dos. O así o así. ¿Por qué? Porque si yo tengo V, este sería el perpendicular que tengo por un lado y el perpendicular que tengo del otro. Y se cumple que V por V doble, que sería lo mismo que AB por menos BA, nos quedará menos AB más BA, que es 0. Condición de perpendicular. Y que V por V doble 2 sería igual a AB por B menos A, que sería AB menos BA, que vuelve a ser 0. Bueno, esto claro por ahora. Y vamos a ver ya la última parte de este tema o vídeo de introducción. Dice módulo de un vector a partir de sus componentes. Dice, recuerda que el módulo de un vector nos indica lo que mide dicho vector, es decir, la distancia del origen al extremo. Entonces, si yo hago el producto escalar de un vector consigo mismo, será el módulo del vector, de nuevo por el módulo del vector, y por el coseno de 0, puesto que es un vector montado sobre sí mismo. Ese coseno valdría 1, luego me queda módulo por módulo, que es módulo al cuadrado. Si yo tengo entonces que el módulo al cuadrado es U por U, definiríamos que el módulo de U es la raíz cuadrada del producto escalar de los dos vectores. ¿De acuerdo? Es decir, nos quedará, como viene aquí, que si U es un vector de componentes U sub 1 o U sub 2, al multiplicar este escalarmente por sí mismo, sería la componente del la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado en una raíz. Simplemente, o resumiendo, si tengo un vector de componente AB, el módulo de V es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y ya lo tendríamos aquí. Bueno, este primer vídeo de vectores nos va a servir como introducción, puesto que mañana subiremos más y ya qué aplicaciones tenemos para áreas, empezar a comentar un poco el tema de rectas planos no, pues lo que estamos en el plano, rectas, puntos, problemas métricos, etcétera, ecuaciones de la recta, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, os insisto que revisad luego bien la teoría, aquellos alumnos que tenéis acceso al aula virtual, ¿vale? Que ese es el que es privado para alumnos del centro, y subiremos alguna muestra gratuita a YouTube para que veáis algún ejemplo de lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Nada más, me voy a despedir. Como siempre os comento y he dicho al principio del vídeo, las dudas, grupos de WhatsApp o personalmente en la academia a los profesores del área
de ciencias, ¿vale? Daniel, Antonio o conmigo que soy Javi. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y espero que sea de vuestro interés. Un saludo.